Universidad Católica de Chile Televisión. Seguimos con esta dinámica que comenzó prácticamente al inicio de la temporada 2024 de este canal. Partimos con los corpóreos nacidos en nuestro terruño, le siguió al poco tiempo después los representantes nacionales en la competencia internacional del Festival de Viña, y hace no mucho abrimos una ventana de dinámica con los cierres de transmisiones, siendo TVN el canal que le dio el puntapié inicial. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pero en lugar de avanzar con esta misma temática, se decidió abrir otra compuerta para la confección de estos rankings. Y es por eso que en Anecdotario No Tan Secreto les presentamos el Pot 5 y Top 5 de las teleseries que se han producido por o para Canal 13. ¿Y por qué Canal 13? Bueno, porque la idea era partir con un canal distinto a TVN, que ya había iniciado la secuencia anterior, y rememorándose también a mi familia, que en su momento fue Team Canal 13 en la otrora guerra de las teleseries. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. Partimos haciendo el disclaimer de que la confección de esta lista fue en base tanto al rating promedio de estas producciones como el impacto mediático que lograron alcanzar, siendo las menos relevantes las que están en este anti-ranking y dejando así también a las más recordadas en el sitiar de honor que tendremos luego de nuestra habitual pausa. Y además iremos hablando de los casos más propiamente en cuanto a su impacto mediático y la razón de su ubicación en el pot o en el top, sin adentrarnos tanto en la trama, porque correríamos el riesgo de mucho texto. Dicho esto, vamos a lo que vinimos. El quinto puesto le corresponde a una telenovela que en estricto rigor tuvo una férrea competencia, no solo de su archirrival TVN, sino que también de un Megavisión que, como ya se ha dicho en otras instancias, buscaba asemejarse lo más que se pudiera al otrora canal del Angelito. Nos referimos a Amándote. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, Paco? Esta producción se emitió durante el primer semestre de 1998 y su trama se basaba en la historia de un músico acostumbrado a la doble vida y que experimenta a cada rato la sensación de ver imágenes probablemente relacionadas con su pasado, y que a su vez tiene conflictos con su tío luego de que éste se casara con su madre tras el deceso de su padre. Empezó el web. A pesar de tener una muy buena canción de intro, gentileza del vocalista de The Kirusa, Pedro Fonsea, pues en el estricto rigor del rating estuvo por debajo de las expectativas. Sumado a la derrota sufrida ante su contrincante habitual TVN, que en ese semestre encantó a medio Chile con Llorana y su muy bien pensada locación en Rapa Nui, se añadía la reaparición de Mega en la escena telenovelesca de factura propia tras ese recordado traspié llamado Santiago City. Por Dios, qué recuerdo. Y con su producción a todo dar se sacudieron la mufa, gracias a la mixtura de rostros experimentados de la actuación, acompañados de promisorias figuras como por ejemplo María José Prieto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y bueno, se decidió poner a Amándote en el quinto puesto de la lista, principalmente por el hecho de quedar en tercer lugar de sintonía en buena parte de su desarrollo, siendo a su vez el punto de inicio de la primera gran debacle del área dramática del 13, muy a pesar del éxito que tuvo Mar Paraíso en ese mismo 1998. Seguimos. Para la cuarta casilla de este anti-ranking nos trasladamos a épocas Ligeramente. Tal como lo dijimos en el video dedicado a la guerra de las teleseries, en 2010 los canales que mostraban contenido de ficción por las tardes se la jugaron con producciones que tuvieran una vinculación fuerte con Chile, considerando que para ese año celebramos el bicentenario de la primera vez que nuestro Toruño hizo el intento de, entre comillas, mandarse solo. Tráeme un container de comillas, por favor. Y mientras TVN optó por remasterizar y darle una duración decente a la versión audiovisual de Martín Rivas, y en Chilevisión el equipo encabezado por un venido a menos Vicente Sabatini se inspiró en la figura de Manuel Rodríguez, en la estación de Inés Patorrejola se decantaron por una historia localizada en La Moneda. Así es como se puede describir la telenovela Primera Dama, cuyo personaje protagónico, encarnado por Celine Raymond, experimentaba todo el proceso que significaba dejar de lado sus raíces y las personas significativas que tenía en el lugar donde creció, para perseguir su sueño de ambición que tendría su cúspide al convertirse en la pareja oficial de un promisorio candidato presidencial encarnado por Julio Milostich. Y parecía que todo iba a marchar relativamente bien en sus planes, pero una vez que el personaje de Milostich gana la elección y se convierte en presidente de la República, las cosas empezarían a marchar relativamente mal, porque en su primer discurso como jefe de Estado sufriría el ataque de un francotirador,
y que convengamos, no me pareció muy buena idea que se parta con esa escena en el primer capítulo y que los restantes sean un extenso raconto desde los primeros conflictos de personaje de Raymond hasta llegar a la escena del fallido discurso. ¿Ah, sí? En un inicio pensaba dejar esta producción un peldaño más arriba en el anti-ranking, principalmente porque quedó en un inusitado tercer lugar de sintonía y porque uno de los programas que la superó en rating fue una mini teleserie hecha por Alex Hernández con el elenco de Jingo. Lo mismo, pero más barato. Pero por otro lado tuvo una trama lo suficientemente atrayente como para ser reversionada en Colombia, con una producción titulada de la misma manera. Vaya, vaya, vaya. En el inicio del podio a la inversa dejamos a Charlie Tango. ¿Qué rayos es eso? Es una historia centrada en el ambiente de la aeronáutica, en donde Felipe Brown encarna a un sujeto no vidente que administra una empresa de avionetas, y en donde la pareja de este comenzará a enamorarse gradualmente de uno de los pilotos que trabaja para dicha empresa. A esta historia principal se le suman otros arcos argumentales con sus respectivos personajes, como el romance en plan Romeo y Julieta del siglo XXI entre la integrante de una familia de acérrimos hinchas colocolinos y un tipo que es más fanático de la U que la mezcla de Django y Joan Manuel Serrat. ¡Anda la osa! O también tenemos los contrastes entre el personaje de Katy Kowalewska, que es una bailarina de club nocturno, y su hermana encarnada por Marcela Medel, que se caracteriza por ser excesivamente conservadora. A la pelota. Y bueno, en las inmediaciones del 13 le tenían algo de esta especie de telecebolla con más de un toque humorístico, dado que en el año anterior la teleserie Gatas y Tuercas, que también tenía tintes de humor y también tenía vehículos motorizados de por medio, tuvo un más que decente desempeño siendo líder de sintonía. Pero lamentablemente Charlie Tango partió como todo un Concorde para terminar como helicóptero en el lago Ranco. Chiste cruel, es hora del chiste cruel. Su primer episodio marcó un rating de respetables 17,6 puntos. Sin embargo, las cifras del People Meter fueron bajando y bajando, y de hecho su descenso en el rating obligó a Canal 13 a cambiar su horario de exhibición. ¿Cómo dijo, señor? En sus últimos 2 meses de emisión pasó del habitual horario de las 8 de la noche a ser programada a las 6:30 de la tarde, poniendo así como contenido previo a Tele 13 a nada más, ni nada menos, ni nada más que a Los Simpsons. La vieja confiable. La antimedalla de plata queda para la producción Buen Partido. Esta telenovela apareció en 2002 y fue la adaptación del culebrón argentino Son Amores, realizado al alero de la productora Paul Yonka, cuyo creador y figura más relevante es el actor trasandino Adrián Suárez. Y a diferencia de lo acontecido con la producción original, que logró un respetable índice de audiencia al otro lado de la cordillera, pues acá sencillamente... cabros, esto no prendió. La trama se desenvuelve en un triángulo amoroso protagonizado por los personajes de Gonzalo Robles, Fernando Clige y Carolina Arregui, quienes están involucrados en el mundo del fútbol de proyección y más específicamente en el arbitraje de dichos encuentros deportivos. A esto se suma que en el medio de la historia arriban desde regiones con ganas de brillar en el fútbol capitalino un par de sobrinos del personaje de Robles. Del desarrollo en extenso no me acuerdo mucho, y creo que costó una enormidad adaptar y darle un toque chilensis a todas las situaciones y cuñas que sí dieron resultado y le brindaron trascendencia a la producción original. La malacue de este culebrón ya le perseguía desde el pitazo inicial, ya que tuvo como competencia a El Circo de las Montini, que literalmente la aventajó en todos los puntos de comparación posibles. Su ambientación en el ambiente circense y en los barrios populosos de San Antonio era mucho más atrayente que la capital nacional, y los arcos argumentales de los protagonistas y secundarios era mucho más envolvente que la propuesta proveniente de Chile Films y Paul Yonka. Y de hecho, en el estreno oficial de ambas producciones esa ventaja saltó a la vista. Mientras Buen Partido cosechaba 14,2 puntos, El Circo de las Montini le pasa ruedas de camión minero con un rating de 41 unidades. ¡Damn! Finalmente el promedio de sintonía de Buen Partido se situó en exiguos 8,6 puntos, lo cual llenaba de incertidumbre al destino del área dramática del entonces canal de la UC, lo cual afortunadamente tendría un final feliz con el éxito de Machos. Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde.
Y el puesto número 1 indiscutido de lo menos bueno en teleseries vespertinas de Canal 13 es para... Corazón Pirata. ¿Qué rayos es eso? Esta producción tuvo la particularidad de haber sido planificada inicialmente para un semestre distinto al de su emisión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque fue inicialmente planificada para ir en el segundo semestre de 2000, siendo por ende la sucesora de Sabor a Ti. Sin embargo, la conjunción de la crisis económica y de sintonía que atravesaba el ex canal católico hizo mella en primera instancia en los inicios de aquel año, en donde a pesar de toda la fuerza, polenta y... que se le puso a dicha teleserie, protagonizada por la sempiterna Carolina Fadich, igual se decidió no competir directamente en la segunda mitad de ese año. Sumado a que en Inés Maturrejola quisieron aminorar los riesgos de sintonía y poner como su caballito de batalla al culebrón colombiano Yo Soy Betty la Fea, que ya en el horario de las 7 de la tarde tenía un más que decente desempeño. Tienes razón lo que dice. La trama se desenvuelve en la conurbación La Serena Coquimbo y trataba acerca de un auténtico picado de la araña encarnado por Cristian Campos, que a raíz de su conducta es castigado por su padre, quitándole la posibilidad de heredar la empresa minera que éste administra. Y para revertir esta situación, comienza a idear un plan de noviazgo por conveniencia para demostrarle que puede ser un hombre que resuelve, como decía un meme por ahí. En cuanto a sintonía, esta producción obtuvo un promedio de 19,9 puntos, siendo superada por un considerable margen ante Pampa Ilusión de TVN, que marcó una media de 35 unidades. Si bien en estricto rigor le fue un poquitín mejor que a su sucesora Piel Canela, el motivo por el cual se optó por poner en este anti-ranking a Corazón Pirata es simplemente lo muy poco recordada que fue esta producción, incluso para los asiduos a ver producciones de ficción del 13, sumado al intenso cringe que despendía de su intro, partiendo por la locución de presentación realizada por nada más, ni nada menos, ni nada más que Willy Sabor. Vaya, vaya, vaya. Y en esta parte del video hacemos una pequeña parada, un ligero refrigerio para seguir con optimismo y buen rollismo durante el resto de este. Bueno, así que vamos a una pequeña pausa y ahora con intro propia. Y ya están aquí provistos de capas de ropa que se pueden sacar y colocar para así aguantar estas fluctuaciones de la temperatura ambiente. Nuestros recomendados de pana. Pues comencemos este viaje, que para donde vamos las pistas están seguras, amplias y prácticamente no hay indicios de personas que conduzcan en estado de ebriedad. La historia gráfica y detalles sabrosones de la televisión de Chile y del resto de la planetosfera en un solo rincón de la web. Lego Games Mill, el lugar preciso en donde la televisión se luce y se lucirá siempre. Más detalles y fecha aproximada de nuevos estrenos en el Instagram @LegoGamesMillYT. La historia y datos más contundentes del fútbol chileno disponibles en un solo canal, El Fútbol Según Fran. Más detalles de su material y próximas novedades disponible tanto en su fanpage de Facebook como en su sucursal de Instagram. Entretención y buen rollismo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vive Modo Radio, programados contigo. Escucha su señal en cualquier parte del mundo en envivo.modoradio.cl y entérate de su variopinta variedad de programas en el Instagram @modoradiocl. Ya vamos para las 2 décadas estimulando píxeles y haciendo caer el carnet hasta el -45. Somos Canal Preto. Encuéntranos en Instagram como @canalpretocl y revista nuestro amplio material disponible en YouTube. Partimos siendo ficción y ahora somos más reales que nunca. ChiTV, el rincón más deslenguado y frenético de la internet chilena. Revisa nuestro variopinto contenido en YouTube y nuestros memes ñoños en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio para homenajear a un grande de la televisión chilena, tanto en el sentido figurado como literal de la palabra. Tributo Pedro Pavlovich. Subimos imágenes y extractos de video a nuestro Instagram oficial @tributopedropavlovich. ¿Quién diría que la nostalgia y traumas de la televisión chilena de antaño sería fuente de inspiración para un proyecto musical? Bueno, así fue como se creó
Teleausencia. Escucha toda su discografía tanto en YouTube como en Spotify. La más grande y diversa red de comediantes chilenos, tanto de nacimiento como por adopción. Eso es Comedy Crew. Infórmate de los distintos shows y sus protagonistas, así como también de las maneras para adquirir entradas en la sucursal de Instagram @somoscomedycrew. Con 8 años de experiencia seguimos motivados cada día en la noble tarea de revivir a esa buena televisión. Archivos en VHS, la zona de tus recuerdos. Y estos fueron nuestros recomendados de pana de esta ocasión. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15, y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio. Ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. El quinto puesto queda para una producción que le puso paños fríos a una crisis que el 13 venía arrastrando desde finales de los 90. Y que de no haber tenido el éxito que a la larga ostentó, probablemente habría gatillado a una privatización anticipada de la estación. Obviamente que nos referimos a... Así es, gente, la teleserie Machos. Esta producción, emitida en 2003, se ambienta en la ciudad de Viña del Mar, en donde vive una familia encabezada por Ángel Mercader, personaje interpretado por el célebre actor Héctor Noguera, y su esposa Valentina Fernández, encarnada por Liliana Ross. Ellos tuvieron 7 hijos, a los cuales les pusieron nombres que empezaran precisamente con la letra A. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Tal como lo mencioné en el video de la guerra de las teleseries, un concepto que me pareció interesante fue el hecho de dar arcos argumentales más que interesantes a los personajes más cercanos al protagonista. Vale decir, no solamente importaba el desenvolvimiento de un inicialmente rígido y autoritario Ángel Mercader y el conflicto que le genera el retorno de su hijo Ariel, a quien había desterrado por su condición de homosexual, sino que también uno podría empatizar con el dificultoso romance de Alonso, personaje interpretado por Cristian Campos, junto con Sonia, encarnada por Carolina Recchi, que esconde el secreto de ser la amante de su propio padre. ¡Uy, no lo puedo creer! O por ejemplo también está el trauma de Adán, interpretado por Gonzalo Valenzuela, y que le impide debutar en las incursiones de tercer grado hasta casi al final de la historia. Y bueno, para seguir dándole dinamismo al video y evitar el... mucho texto. Debo decir que cada uno de los hijos Mercader tenían historias y conflictos que le daban un agregado especial y que hacían más atrayente aún este culebrón. Su promedio de sintonía fue de 38,2 puntos y tras su éxito rotundo se fue alargando hasta cubrir gran parte del segundo semestre de 2003, por lo que las oficinas de la otrora estación católica dijeron... Y me le ocurrió otra idea, weón. Y rellenaron el final de aquel año con una selección de capítulos llamada Machos Gold. Ya, la mejor voladita. El cuarto puesto de este ranking del honor obviamente se lo lleva... Baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, baila y no pienses nada más. Oh, baila, baila sin pensar, baila, baila sin parar, haz tu cabeza estallar. Obviamente que tenía que ser esto, la teleserie Adrenalina. Decidí escoger esta producción por sobre otras que también marcaron huella en esa memorable década de los 90 en el área dramática del 13, como también lo fueron Marrón Glacé, o Playa Salvaje, o Mar Paraíso, principalmente por lo que marcó esta producción en la sociedad y particularmente en la juventud. Luego de varias producciones enfocadas a un público target más adulto, maduro y con historias con personajes que perfectamente rebosarían la barrera etaria de los 30 años, teníamos con este culebrón de mediados de los 90 a personajes que según la trama bordeaban los 17 a 18 años, por mucho que los actores y actrices que los personificaban ya hubiesen superado la barrera de los 20 con creces. Tienes razón lo que dice. Más de una adolescente y adulta joven se sintió identificada con personajes como Katy Winter, interpretada por Francisca Merino, o el personaje de Alexis Opaso, encarnada por Alejandra Herrera. Y por el lado de los hombres, uno podría identificarse perfectamente con el galán protagónico encarnado por Luciano Cruzcoque, o soñar con tener una tornamesa y ponerse sendos temazos como el DJ Billy, personificado por Juan Pablo Sáez. Si bien seguía teniendo aspectos muy clásicos de las producciones del 13 noventero, como la ambientación en zonas más bien al oriente de la Plaza Baquedano / Italia / Dignidad, y que de hecho los personajes se desenvuelven dentro de la comunidad del liceo particular random de Ñuñoa o alrededores,
El aire juvenil anteriormente mencionado, cortesía de la idea de Pablo Illanes, hizo que esta producción adquiriera popularidad y trascendencia. A esto se añade el factor intro, con esta memorable canción que fue Atrévete a amar, interpretada por el fugaz dúo Sol Azul, que si bien fue una espada de doble filo para su carrera musical a posteriori por las vicisitudes enfrentadas en medio de la composición del tema, pues igual se le recuerda con mucho cariño, y de hecho así lo hizo entender Sol Aravena cuando fue entrevistada hace no mucho tiempo para un capítulo de podcast en YouTube. Seguimos. La medalla de bronce se la lleva Ángel Malo. Creo que es muy obvio que sí. Esta producción es parte del gran listado de culebrones nacidos en Brasil. Besito grande. Muchas gracias, muy agradecido. Pero que lograron ser adaptados de tal manera que se encajaban a la perfección con la realidad e idiosincrasia chilensis. Este culebrón se centra en el personaje de Nice, encarnada por una entonces Nobel Carolina Arregui, y que inicialmente se muestra como alguien llena de ambición y con deseos de escalar lo más rápido posible en un círculo social más acomodado que el de su infancia, pero que va cambiando poco a poco gracias a... ¡El poder del amor! Muy recordada fue la escena clímax en donde Nice se va para el otro lado del charco y el desgarrador llanto de su enamorado, interpretado por Bastián Bodenhofer. Su éxito inapelable de sintonía le permitió ser considerada para futuras repeticiones, como por ejemplo en la primera mitad de los 90 en el bloque de mediodía previo a Teletarde. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y hace no mucho formó parte de la parrilla programática del canal REC, que precisamente basa su contenido en programas y teleseries emitidas en los años mozos del 13. Por su pollo. Como dato de vital importancia, cabe mencionar que la adaptación del guión original de Casiano Gabus Méndez fue llevado a cabo por un equipo de guionistas chilenos, siendo parte importante de estos don Jorge Díaz Sanger. Me dejáis peinado para atrás. Así es. Además de su rol de conductor de noticieros en la otra estación del Angelito, Jorge Díaz es periodista y también ha desarrollado una prolífica faceta de guionista de teleseries, ya sea adaptando producciones provenientes del extenso catálogo de la Rede Globo, como La Invitación o Te Conté, incluso pasando por producciones realizadas originalmente para el 13, como fue el caso de Andrea Justicia de Mujer, la cual fue emitida en 1984 y en donde, a pesar de todo el ñeque que se le puso a la producción, incluyendo la incorporación de la actriz argentina Cecilia Cenci como protagonista, lamentablemente no pudo superar al indiscutido fenómeno que fue La Torre 10. ¡La puta madre! La medalla de plata de este ranking virtual queda para Los Títeres. Soy un hombre de plástico que merece respeto, que merece humanidad. No precisamente esos títeres. Chicos, ese no era el tape, era otro. Me refiero a la telenovela escrita por don Sergio Bodanovich y que fue emitida en el primer semestre de 1984 con un total de 110 capítulos. ¡A la pelota! Esta producción contó con un reparto actoral de renombre en donde destacan las dos actrices de roles antagónicos, Claudia Di Girolamo y Gloria Muchmayer. Una de las mayores particularidades que tuvo este culebrón fue la presencia de giros argumentales o plot twist. ¡Éxito! Y el cambio de personalidad de algunos personajes, haciendo de que no siempre se puedan encasillar como constantemente buenos o lisa y llanamente malvados, o en plan víctima versus victimario. O sea, en algún momento de la trama, el personaje que venía siendo la buena e inocente del culebrón pasaba a tomar decisiones con una arista más manipuladora y con el fin de hacer sufrir a su contraparte. Y bueno, la principal razón para dejar a los títeres en este lugar tan avanzado de la lista es sin lugar a dudas su icónica escena final. En dicha escena se veía al personaje de Muchmayer en medio de una piscina con todo su ropaje y sujetando a una muñeca a la cual iba acicalando constantemente, y con una atónita mirada que te dejaba en evidencia que dicho personaje ya se había pasado todas las vallas de la cordura y el equilibrio mental. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Aquella memorable escena terminó regalando a nuestro ya amplio glosario de modismos la frase peinar la muñeca, para referirse al hecho de hacer o decir cosas que escapan de todo margen del equilibrio cognitivo y mental. Vaya dato.
Y el top 1 de esta lista no podía ser otro. Esta telenovela vespertina con más adaptaciones y de hecho agregó hace unos años el hito de reanudar las producciones audiovisuales de ficción en Televisa luego del receso obligado por la pandemia. Obviamente que nos referimos a La Madrastra. Lógico. Tal como les contamos en el video de las teleseries chilenas que han tenido al menos una adaptación extranjera vista en nuestra TV abierta, la trama se basa en una mujer que fue injustamente acusada de enviar al otro barrio a su amiga Patricia durante un viaje de su grupo de amigos a Estados Unidos, y que a raíz de ello debió cumplir una condena de presidio. Y no solamente eso, sufrió también el distanciamiento completo de esos amigos y también de su pareja, quien decidió hacerse pasar por viudo y borrar todo aquello recuerdo que pudiese evocar a su presencia, incluyendo un reemplazo de fotografías de ella por los de una mujer random. Triste, tan triste. Y tras cumplir dicha condena, este personaje, encarnado por la sempiterna Yael Unger, retorna a nuestro terruño con el fin de recuperar a su pareja e hijos, y a descubrir quién había cometido el crimen que años antes le habían imputado. Así es como se convierte en, entre comillas, la madrastra de sus propios hijos, ya que, como dijimos hace poco, se había generado todo un ambiente en donde ella había sido olímpicamente olvidada. Tal como comentamos en ese video anterior, se corrió la leyenda de que don Arturo Moya Grau había hecho 5 versiones del desenlace de este memorable culebrón, y que solo en la antesala a las fiestas patrias de 1981 se llegó al esperado final, logrando dar finalmente con la autora del crimen que la brota pagó injustamente con su reclusión. Además de México, hubo otros 2 países que se atrevieron a adaptar la historia de la madrastra: Estados Unidos con una producción titulada Forever, y Colombia, en donde el nombre a su remake ya te decía de entradita uno de sus principales arcos argumentales, pues el título de aquella adaptación se llamó ¿Quién mató a Patricia Soler? Esto ya es demasiado. Y bueno, gente, este fue un intento de Pod 5 y Top 5 de las teleseries vespertinas hechas por o para Canal 13. Si les gustó este video, como siempre, los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para que no sufras más de la cuenta con los cambios de temperatura y con los vientos, o con la lluvia, o con el sol, o con lo que vaya a aparecer en lo que quede de este año. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram, donde anunciamos temáticas posibles de próximos videos, como por ejemplo la próxima entrega, donde les mostraremos una nueva edición de la Superliga de Jingles Publicitarios Chilenos, y esta vez irá con los rubros de telecomunicaciones, transportes y electricidad. Extraordinario. Hasta pronto, y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. Hasta la próxima. Chile avanza. Chile progresa.
divierte. Se moderniza. Chile se comunica con el mundo, con el futuro. Y en este largo camino, Chile cuenta con CTC, su compañía.